A continuación vamos a realizar el modelo polea cilíndrica, el cual estará compuesto de dos operaciones. La principal, una operación de revolución de saliente base, y con el fin de poder reutilizar este modelo para futuras poleas, vamos a crear el corte que define el alojamiento de la correa, en este caso cilíndrica, con un corte de revolución. Para realizar la polea cilíndrica vamos a crear un nuevo fichero de pieza y ya directamente vamos a utilizar la operación de revolución. En el Property Manager nos indica de seleccionar un plano para hacer el croquis y vamos a seleccionar un plano con el fin de que en la vista isométrica se puedan representar las máximas operaciones posibles. En este caso seleccionamos el plano alzado. Mediante rectángulos vamos a crear dos rectángulos que intersectan entre ellos y vamos a utilizar el comando recortar entidades de manera inteligente para eliminar el sobrante. De manera que en este contorno de croquis tenemos el diámetro externo de la polea y el diámetro interno del agujero que define el agujero central de la polea. Incluso tenemos el diámetro del cajeado de la polea. Para crear el agujero central, la línea constructiva que define el eje de la pieza estará separada del contorno de croquis. De manera que cuando introduzcamos las cotas de diámetro, estaremos creando el diámetro interno. Cambiamos su valor para que se escale automáticamente el croquis, diámetro 14, y las siguientes cotas se aproximan a la realidad. En este caso pues tenemos diámetro de cajeado 26 y diámetro de la polea 56. Simplemente nos falta marcar las dos cotas de anchura. Tenemos la anchura total del modelo y la anchura de la polea. En este caso la anchura de la polea son 24 milímetros y 28 la anchura total de polea. Como habéis visto, el croquis se ha deformado y eso ocurre porque nos faltan relaciones de croquis. Sí que es cierto que si modificamos la posición de algún punto de color azul manualmente, vemos la posible relación que nos falta y entre ellas nos damos cuenta que las dos entidades de línea horizontales y colineales no son iguales. Para ello vamos a crear una relación seleccionando la línea y con el control selecciono la otra, tenemos el acceso directo a relaciones y hacemos que sean iguales. Sí que es cierto que ahora mismo deberíamos tener el croquis completamente definido, pero en la parte inferior derecha nos aparece insuficientemente definido. Eso es debido a que tenemos aún que posicionar de manera central ese croquis respecto al punto origen. Estamos definiendo que la línea constructiva es el eje de la pieza, simulando que el plano que visualizamos horizontalmente es el plano de posicionamiento de la pieza sobre el eje. Y el plano que tenemos verticalmente podríamos definirlo como plano de simetría de manera frontal. Para ello crearemos una relación de croquis entre el punto medio de la base del croquis con el origen en la misma verticalidad. Y para ello nos ayudamos de una línea constructiva. Sí que es cierto que podemos crear manualmente una relación seleccionando el punto medio de la base y con el control de origen y creando una relación de verticalidad. Pero yo aconsejo crear líneas constructivas por el hecho de que son más visuales y si un compañero coge nuestro modelo porque quiere hacer modificaciones, lo entenderá más fácilmente. Creamos una línea constructiva desde el origen hasta el punto medio de la base del croquis y esta línea constructiva, al seleccionarla, le indicaremos que sea vertical. Y de esta manera tendremos el croquis completamente definido. Ahora simplemente faltaría indicar que queremos crear una operación de revolución. El software nos solicita el eje de revolución y como en el croquis existe más de una línea constructiva, directamente no selecciona ningún eje. Por ello vamos a seleccionar ese eje manualmente. Y mediante el botón derecho del mouse aceptamos la orden de creación de esta operación. Hacia un lado, 360 grados. A continuación vamos a proceder a realizar el corte. Para ello vamos a utilizar la operación corte de revolución. Sí que es cierto que no tenemos una cara plana para crear ese croquis visto desde el perfil de la pieza. Por ello vamos a seleccionar el plano avanzado como plano para crear ese croquis que define la operación de corte de revolución. Podemos seleccionar el plano e indicar corte de revolución, o podemos seleccionar el plano, crear un croquis y luego posteriormente seleccionar la operación de revolución. En este caso selecciono el plano alzado, le indico que quiero hacer un corte de revolución, posicionamos normal a la cara del plano y cambio la forma de ver el modelo sin sombreado, de manera que será más fácil comprender el croquis que estamos creando. Y vamos a
crear un círculo que define la sección de posicionamiento de esa correa sobre la polea. En este caso hago un círculo centrado en el punto medio de la anchura de la polea y creamos su dimensionado. Diámetro 14. El croquis ya queda definido porque tenemos el contorno de croquis, que es un círculo, está acotado y posicionado respecto a la pieza mediante el punto medio. Sí que es cierto que cuando salgamos del croquis, como hemos indicado previamente que quiero crear una operación de corte de revolución, automáticamente estamos en los parámetros de la operación. Nos faltaría definir el eje de revolución, pero podríamos visualizar el croquis de la operación anterior. Abrimos el desplegable que tenemos en la parte derecha simulando el Feature Manager, localizamos la operación de revolución hecha previamente, vemos su croquis y mediante el botón derecho del mouse activamos la orden de mostrar. De manera que vamos a visualizar el croquis y podemos seleccionar ese eje de revolución del croquis 1 como el eje de revolución de la operación 2. De manera que vamos a hacer un corte en una sola dirección a 360 grados. Una vez utilizado el croquis de la primera operación, vamos a ocultarlo pasando por encima, mediante el botón derecho del mouse, activamos la orden de ocultar. Y ya por último, guardamos el modelo.